video daré a conocer el quinto capítulo de la guía de PMBOK, cuarta edición 2008. Quienes conformamos el grupo somos Silvia Remache y quien les habla Mónica Morocho. Gestión del alcance del proyecto. El objetivo principal de la gestión del alcance del proyecto es definir y controlar qué se incluye y qué es lo que no se va a incluir en nuestro proyecto. Los principales procesos que tenemos son recopilar requisitos, que trata de definir las necesidades, definir el alcance, detallar el proyecto y el producto, crear la EDT, divide el trabajo del proyecto, verificar el alcance, formalizar la aceptación de los entregables, controlar el alcance. Se refiere a lo que es el monitoreo del estado del alcance del proyecto. El término alcance puede referirse a dos puntos: alcance del producto y alcance del proyecto. El alcance del producto son las características y funciones que definen un producto, servicio o resultado, mientras que el alcance del proyecto trata sobre el trabajo que se realiza para entregar un producto, servicio o resultado con las características y funciones especificadas. Línea base del alcance del proyecto. Está constituida por la declaración detallada y aprobada del alcance y la EDT junto con su diccionario. Se monitorea, se verifica y se controla durante todo el ciclo de vida. Recopilar requisitos. Es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto. Entre los requisitos que tenemos son las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas. En lo que se refiere a las entradas está el acta de constitución del proyecto. El acta de constitución se usa para proporcionar los requisitos de alto nivel del proyecto, así como una descripción del alto nivel del producto del proyecto, de modo que puedan establecer los requisitos detallados del producto. El requisito de interesados. El registro de interesados se usa para identificar a los interesados que pueden proporcionar información acerca de los requisitos detallados del proyecto y del producto. En las herramientas y técnicas tenemos las entrevistas, grupos de opinión, talleres facilitados, técnicas grupales de creatividad, técnicas grupales de toma de decisiones, cuestionarios y encuestas, observaciones y prototipos. Las entrevistas es una manera formal o informal de obtener información acerca de los interesados a través de un diálogo directo con ellos. Se realiza habitualmente haciendo preguntas preparadas o espontáneas y registrando las respuestas. El grupo de opinión se reúnen a los interesados y expertos en la materia preseleccionados para conocer acerca de sus expectativas y actitudes con respecto a un producto o servicio del resultado propuesto. Los talleres facilitados son orientados hacia los requisitos de las sesiones en donde se reúnen a todos los interesados interfuncionales claves para definir los requisitos de nuestro producto. Las técnicas grupales de creatividad. Pueden organizarse diferentes actividades en grupo para identificar los requisitos del proyecto y del producto. Entre las principales tenemos lo que son las tormentas de ideas, técnicas de grupo nominal, la técnica Delphi, el mapa conceptual, lo mental y el diagrama de afinidad. Las técnicas grupales de la toma de decisiones. La toma de decisiones de un grupo es un proceso de evaluación de múltiples alternativas con relación a un resultado esperado en forma de acuerdos para las acciones futuras. Entre las principales está la unanimidad, mayoría, la pluralidad y la dictadura. Lo que es los cuestionarios de encuestas son conjuntos de preguntas escritas diseñadas para acumular información rápidamente. Provienen de un amplio número de encuestados. Las observaciones, o también conocidas como los shadowing, las observaciones proporcionan una manera directa de ver a las personas en su ambiente y el modo en que se realizan su trabajo o tareas ejecutando los diferentes procesos. Los prototipos es la elaboración de un método para obtener una retroalimentación rápida respecto a los requisitos proporcionados del modelo operativo del producto esperado antes de construirlo realmente.
En las salidas podemos encontrar lo que es la documentación de requisitos, plan de gestión de requisitos y la matriz de estabilidad de los requisitos. Lo que es la documentación de requisitos describe el método en que los requisitos individuales cumplen con las necesidades comerciales del proyecto. Entre los componentes de la documentación de requisitos puede incluirse, entre otros, la necesidad comercial u oportunidad que describa las limitaciones de las situaciones actuales y las razones que llevaron a emprender el proyecto, los objetivos de la empresa del proyecto y los requisitos funcionales que describan los procesos de la empresa. También tenemos lo que son los requisitos no funcionales, tales como el nivel de servicio, desempeño, seguridad y cumplimiento. Los requisitos de calidad, criterios de aceptación, reglas de la empresa que establecen los principales directivos de la organización y los impactos sobre otras áreas de las organizaciones, tales como el centro de llamadas, las fuerzas de venta, los grupos tecnológicos. El plan de gestión de requisitos se refiere a lo que es la documentación de las maneras en las que se realizan o se van a documentar y gestionar los requisitos a largo plazo del proyecto. Entre los componentes del plan de gestión de requisitos pueden incluirse, entre otros, el modo en el que las actividades o los requisitos serán planificadas, rastreadas e informadas. Las actividades de gestión de la configuración, tales como el modo en que se iniciarán los cambios a los requisitos del producto, el proceso para otorgar prioridades de requisitos, la métrica del producto que se utilizará, el proceso para realizar las estructuras de rastreabilidad, es decir, que los atributos de los requisitos se plasmarán en la matriz de rastreabilidad y que otros documentos del proyecto serán rastreados. La matriz de rastreabilidad de requisitos es una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Entre los principales tenemos el requisito con respecto a las necesidades, los requisitos con respecto a los objetivos de los proyectos, los requisitos con respecto al alcance del proyecto y a los entregables, el diseño del producto, al desarrollo del producto, a la estrategia y los escenarios de prueba y los requisitos de alto nivel con respecto a los requisitos más detallados. Definir el alcance. Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada de proyectos y de producto. En el siguiente gráfico podemos ver las fases de las cuales está contenida la definición del alcance, que son las entradas, las herramientas y técnicas y las salidas. Entre las entradas tenemos el acta de constitución del proyecto, que proporciona una descripción del proyecto y las características del producto de alto nivel. La documentación de requisitos está descrita del mismo modo que en las salidas, como habíamos mencionado anteriormente. Las actividades de los procesos de las organizaciones. Algunos ejemplos activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso de definir el alcance incluyen, entre otros, lo que son las políticas, procedimientos y planillas para una declaración del alcance del proyecto, los archivos del proyecto previo, las lecciones aprendidas procedentes de las fases o proyectos previos. En lo que se refiere a las herramientas y técnicas, tenemos el juicio de expertos, que a menudo se utiliza el juicio de expertos para analizar la información necesaria para la elaboración del acta y constitución del proyecto y se encuentran disponibles a través de diferentes fuentes. El análisis del producto para proyectos cuyos entregables es un producto a diferencia de un servicio o resultado. El análisis del producto puede constituir una herramienta eficaz. La identificación de herramientas es una técnica que se emplea para generar diferentes enfoques para la ejecución y desarrollo del trabajo del proyecto. Y los talleres facilitados tienen las mismas características de como se había definido ya antes en las entradas. En las salidas tenemos la declaración de alcance del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Lo que se refiere a la declaración del alcance del proyecto describe de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear esos entregables.
mientras que las actualizaciones a los documentos del proyecto, estos documentos del proyecto que pueden actualizarse se incluyen entre otros lo que es el registro de interesados, la documentación de requisitos y la matriz de rastreabilidad. Para crear una EDT, la EDT es el proceso que consiste en subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en los componentes más pequeños y más fáciles de manejar. En la creación de las EDT tenemos como en los demás módulos lo que son las entradas, las herramientas, las técnicas y las salidas. Creación de la estructura de desglose del trabajo. Dentro de lo que es la creación de la estructura de desglose del trabajo tenemos lo que son las entradas. Dentro de las entradas tenemos como primer punto lo que es la declaración del alcance del proyecto, como ya vimos anteriormente, así como la documentación de requisitos que anteriormente fue descrita. Y el tercer punto son los activos de los procesos de la organización, dentro de los cuales están las políticas, los procedimientos y las plantillas de la estructura de desglose del trabajo, así como los archivos de proyectos anteriores y las lecciones aprendidas procedentes de proyectos antes realizados. Como siguiente punto tenemos lo que son las herramientas y las técnicas. Dentro de esto está lo que es la descomposición, que no es más que subdividir las partes entregables de un proyecto en componentes más pequeños para que puedan ser más manipulables, más manejables. El nivel que maneja la descomposición es a un nivel de paquetes. El trabajo que se realiza es dividido en pequeñas partes, como mencionamos anteriormente, hasta producirse el nivel más bajo, que son los paquetes de trabajo. El nivel de detalle que tienen que tener estos paquetes de trabajo están sujetos a cambios según el tamaño y la complejidad del proyecto. Dentro de las herramientas tenemos también lo que es la división del proyecto en paquetes de trabajo, lo cual implica o incluye las siguientes actividades. Primero, identificar y analizar los entregables y el trabajo relacionado. También estructurar y organizar la estructura de desglose de trabajo, desarrollar y asignar códigos de identificación a los componentes de la estructura de desglose de trabajo y por último verificar que el grado de descomposición del trabajo sea el necesario y el suficiente según lo requiere el proyecto. La estructura de desglose de trabajo puede crearse de diferentes maneras. Entre ellas tenemos primero lo que son las fases del ciclo de vida del proyecto, dentro de los cuales consideramos lo que son los entregables del producto y los entregables del proyecto. También tenemos lo que son los entregables principales. Aquí está el primer nivel de descomposición, que como habíamos mencionado es el trabajo, subdividir en pequeños paquetes de trabajo, y los subproyectos, que está sujeto a organizaciones externas mediante un contrato en el cual se especifique el trabajo que se va a realizar. En el marco del trabajo dentro de lo que es el desglose, está sujeto a contratos. El vendedor desarrolla la estructura del desglose del trabajo. La descomposición del nivel superior de la estructura de desglose de trabajo requiere subdividir el trabajo en las siguientes fases, pero representando siempre lo que son productos, servicios, resultados verificables. El primer punto es que el desglose del trabajo se puede estructurar como un esquema, como un organigrama, como un diagrama o como una espina de pescado. La verificación de la exactitud de descomposición es determinante, ya que los componentes deben ser necesarios y suficientes según lo requiere el proyecto. Cada entregable puede tener diferentes niveles de descomposición. Según se requiera, se debe tener ya sean niveles altos o niveles bajos de descomposición. Una descomposición excesiva puede generar un esfuerzo improductivo de gestión, un uso ineficaz de recursos y puede menorar considerablemente la eficiencia del trabajo. Y por último tenemos lo que es la planificación gradual, que no es más que ir armando un cronograma de actividades. Existen tres procesos importantes dentro de lo que es las herramientas y técnicas de la creación del desglose del trabajo. Entre el primer punto tenemos lo que es el EDT,
que representa todo el trabajo del proyecto que es necesario para realizar el producto o el proyecto. Incluye la gestión del proyecto, la regla del 100%, que es el segundo proceso, que es un total de trabajo de los niveles inferiores que corresponden a la suma de los niveles inferiores. Vendría a ser casi como una ecuación: el total de los niveles inferiores igual a la suma de los superiores. La práctica estándar for work breakdown structure, que lo que nos muestra son los consejos de creación, desarrollo y aplicación de las estructuras del desglose del trabajo. La creación del EDT mediante lo que son las salidas. El EDT de por sí es una descomposición jerárquica que está basada en los entregables del trabajo para lograr los objetivos del proyecto. La EDT finaliza una vez que se establecen cuentas de control para cada paquete de trabajo y un identificador único de un código de cuentas. Cada cuenta de control puede incluir uno o varios paquetes de trabajo, pero cada paquete debe estar asociado a una sola cuenta de control. Tenemos dentro de esto también en las salidas lo que es el diccionario de la EDT, que es un documento generado al momento de crear la EDT. La función principal de este es respaldar la EDT, proporcionar una descripción detallada de los componentes, incluyendo los paquetes de trabajo y las cuentas de control. La información de este diccionario incluye como puntos principales un identificador del código de cuentas, los recursos necesarios, los costos estimados, los requisitos de calidad, las referencias técnicas y la información del contrato, que son muy importantes. Dentro de esto también existen dos procesos principales, que son la línea base del alcance y las actualizaciones a los documentos del proyecto. En primera instancia, en lo que es la línea base del alcance, tenemos la declaración del alcance del proyecto, es decir, hasta dónde va a llegar el mismo, la EDT, que no es más que la descomposición del proyecto, y el diccionario de la EDT, como ya habíamos mencionado, que es el documento que se genera al momento de crear la EDT. En segunda instancia podríamos decir que están las actualizaciones a los documentos del proyecto, que incluyen la documentación de los requisitos que previamente fue definido, en donde se recopilan todas las necesidades del cliente. Tenemos también lo que es verificar el alcance. Dentro de este proceso tenemos su fundamento, que es formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que ya han sido completados, es decir, su aprobación. Incluye revisar los entregables con el cliente o el patrocinador del proyecto para obtener de ellos la aceptación del mismo o la aprobación o negación del proyecto. Dentro de esto tenemos la verificación. Cabe recalcar dos puntos principales, que es la verificación del alcance y el control de calidad. La verificación del alcance, que no es más que la aceptación de los entregables del proyecto, y el control de calidad, que lo que nos permite es comprobar la exactitud y cumplimiento de requisitos específicos dentro de los entregables del proyecto. Siempre este proceso se realiza antes de la verificación del alcance, y cabe recalcar que los dos procesos pueden efectuarse al mismo tiempo, es decir, en paralelo. Dentro de las entradas del proceso de verificar el alcance tenemos lo que son el plan para la dirección del proceso, que contiene la línea base del alcance, la documentación de requisitos, que contiene los requisitos del proyecto, del producto y los requisitos técnicos del mismo, así como los criterios de aceptación. Dentro de lo que es la matriz de rastreabilidad de requisitos tenemos los requisitos que están vinculados al origen del proyecto, así como también cumple la función de monitorear durante el ciclo de vida del proyecto todos los componentes del mismo, y los entregables validados que permiten comprobar la exactitud del mismo mediante el proceso de control de calidad. En las herramientas y técnicas tenemos lo que es el proceso de inspección, que incluye actividades tales como medir, examinar, verificar, para determinar si el trabajo que se realiza en el proyecto cumple con los requisitos y los criterios de aceptación del producto. Se denomina también dentro de lo que es el proyecto como revisiones de productos, auditorías y revisiones generales.
En lo que son las salidas tenemos 3 puntos principales, que son los entregables aceptados, las solicitudes de cambio y las actualizaciones a los documentos del proyecto. En los entregables aceptados tenemos los entregables del proyecto formalmente firmados y aprobados por el director o patrocinador del proyecto. Cabe mencionar que los entregables son transferidos durante el proceso de cerrar proyecto o cerrar una fase del mismo. Las solicitudes de cambio, que se hacen principalmente para lo que es la reparación de defectos si ocurrió algún error o hay acciones correctivas que realizar en el mismo. Está contenido en lo que es el proceso de realizar el control integrado de cambios. Y las actualizaciones a los documentos del proyecto más se refiere a lo que son los documentos que definen las características del producto o informan el estado en el que se encuentra el mismo. Controlar el alcance. En este proceso se monitorea el estado del alcance del proyecto, es decir, hasta dónde vamos a llegar, pero no solamente del proyecto, sino también del producto. A su vez que se gestionan cambios en la línea base del alcance según sea el proyecto. Cuenta con 4 características principales que aseguran los cambios solicitados o las acciones preventivas que sean procesadas a través del proceso principal, que en este caso es realizar el control integrado de cambios. El segundo punto es que utiliza para gestionar los cambios reales cuando suceden y se integran a los otros procesos de control. Como tercer punto tenemos los cambios que no son controlados a menudo y son denominados corrupción del alcance del proyecto. Y el último punto, que son los cambios, son inevitables en el proyecto, por lo que se impone algún tipo de proceso de control de cambios. Como habíamos mencionado anteriormente, existe el proceso de control integrado de cambios. Dentro de las entradas de este proceso tenemos el plan para la dirección del proyecto, que contiene en sí la siguiente información. Primero, la línea base del alcance, que nos permite determinar si es necesario o no implementar cambios o acciones preventivas o correctivas. El plan para la gestión del proyecto del alcance, que describe el control y la gestión del alcance del proyecto. El plan de gestión de cambios, que define el proceso para gestionar cambios en el mismo. El plan de gestión de la configuración, que define los elementos configurables dentro del proyecto. Y el plan de gestión de requisitos, que describe el impacto, el análisis sobre el impacto y los niveles de autorización para aprobar los cambios que están relacionados a los requisitos y necesidades del cliente. Tenemos otro punto también importante dentro de esto, que es la información sobre el desempeño del trabajo, que se refiere más sobre lo que es el avance del proyecto, cómo han ido evolucionando los entregables hasta que han sido terminados. Dentro de esto está lo que es la documentación de requisitos, la matriz de rastreabilidad de requisitos, que anteriormente ya fue descrita, y los activos de los procesos de la organización, que también fueron descritos. En lo que son las herramientas y técnicas tenemos el análisis de variación, que no es más que evaluar la magnitud de variación que se va a tener con respecto a la línea base original del alcance. Los aspectos más importantes a tener en cuenta aquí son la determinación de la causa y el grado de variación con respecto a la línea original del proyecto, y la decisión acerca de la necesidad de aplicar cambios, acciones preventivas o correctivas según corresponda. En lo que son las salidas tenemos 2 puntos principales: las mediciones del desempeño del trabajo y las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. En las mediciones del desempeño de trabajo tenemos lo que son las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización y las solicitudes de cambio. Las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización contienen 3 características principales. Aquí se encuentran lo que son las causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y las lecciones procedentes del control del alcance del proyecto. Las solicitudes de cambio, que no son más que los documentos en la cual se describen las acciones correctivas o preventivas que se deben tomar según sea la necesidad del proyecto. Y en las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto tenemos 3 puntos principales, que son las actualizaciones a la línea base del alcance, las actualizaciones a otras líneas base y las actualizaciones a los documentos del proyecto. En el primer punto lo que hace es revisar y emitir la declaración del alcance, la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de la EDT.
En las actualizaciones de otras líneas base, realiza el mismo proceso que es revisar y emitir, pero ya aquí se define lo que son las líneas base correspondiente al costo y a los cronogramas de las actividades a realizarse durante el proyecto. Y en las actualizaciones a los documentos del proyecto tenemos lo que son la documentación de requisitos y la matriz de rastreabilidad de requisitos.